cuanto salga, arrancamos. Va a ser unos 20 minutitos, ¿no? Ahorita lo que podamos avanzar. Muy bien. Entonces, bueno, el día de ayer estábamos hablando acerca de, pues, aquellos personajes históricos que estaban a favor, en contra de la generación espontánea, pero hicimos énfasis en dos que pues, quizá no tenían que ver con la generación espontánea, pero son importantes, como lo eran Anton van Leeuwenhoek y Robert Hooke, ¿no? Que fue de aquellos que platicamos también el día de ayer. Luego hablamos de Francesco Redi, su experimento con la carne, hablamos de Lázaro Spallanzani, cómo estuvo peleando ahí con John Needham, seguramente al ratito nos platicarán más al respecto. Otros personajes como Johann Schroeder, von Deutsch, hasta que llegamos a Luis Pasteur, ¿no? Y bueno, Luis Pasteur es considerado junto con Robert Koch los padres de la microbiología. Yo no podría decir que uno es más importante que el otro, los dos tuvieron grandes aportaciones, pero digamos que desde el punto de vista de personalidad, pues Luis Pasteur como que difundió más, ¿no? Lo que él hacía, lo que él lograba, lo que él descubría. Entonces quizá por eso nosotros conocemos un poco más acerca de pues todo lo que hizo Luis Pasteur. Y la verdad es que Luis Pasteur en el ámbito de la microbiología se metió en todo, ¿no? En todo. Ya lo estaremos viendo y seguramente con lo de cazadores de microbios, pues veremos un poquito más, pero definitivamente le entró a tope, ¿no? A esa parte de microbiología. Luis Pasteur en realidad, digo, es francés, en realidad era un químico y él se dedicaba a estudiar, creo que el ácido tartárico, estructuras químicas y bueno, en una de esas pues consiguió un microscopio y por alguna razón empezó a ver por ahí microorganismos y a tratar con microorganismos, ¿no? Quizá lo más importante ahorita de inicio con respecto a esto de la generación espontánea, pues es el hecho de que demuestra de alguna manera, ya ahora sí con bases mejor sentadas, el hecho de que pues, los microorganismos no aparecían de forma espontánea, como todavía trataban ellos de defender, ¿no? Los que estaban a favor de esta teoría, sino que más bien eran atraídos por el aire, ¿no? A pesar de que Lázaro Spallanzani pues ya había dejado bases pues muy bien fundamentadas, pero bueno, todavía estaba la legata entre que sí y entre que no. Entonces Luis Pasteur lo demuestra. ¿Cómo lo demuestra? Digo, es curioso el cómo lo mencionan ahí en el libro de Cazadores de Microbios, porque allá lo menciona como que realmente no fue su idea, sino como que fue con ayuda de alguna otra persona. Digo, ahí sinceramente pues no sé, no sé realmente quién haya sido el que propuso el experimento, pero el que lo que llevó a cabo fue Luis Pasteur, eso que ni qué, ¿no? Y entonces, después de ver los experimentos de Lazaro Spallanzani, ya se sabe entonces que el calor se puede utilizar para disminuir una carga microbiana o esterilizar algún medio en particular, pues entonces se sigue utilizando el calor. Pero para evitar esto, ¿no? De la confrontación con la llamada fuerza vital que le quitabas tú a algo caliente para que pudiera generar microorganismos de forma espontánea, entonces él lo que hace es calentar el medio de cultivo, como ustedes pues ya lo conocen, pero el cuello del matraz él lo que hace es estirarlo. Ya lo había hecho más o menos Spallanzani, pero él lo estiró y luego lo selló. Entonces Luis Pasteur, la diferencia con ese experimento es que estira el cuello, pero lo estira en forma de una, pues, ¿cómo les diré? Como si fuera un ganchito, ¿no? Como esto que vemos aquí. Luego le llaman que los matraces de cuello de ganso. Yo, pues, no le veo nada de forma de cuello de ganso, pero, pues, así se le llama, ¿no? Pero es más como un gancho, ¿no? Como esto que nosotros vemos aquí. Es importante la forma que tiene esto de aquí, ¿sale? Entonces, estira el cuello del matraz y pone a calentar. Eso quiere decir que el aire caliente, que obviamente viene del proceso de esterilización del medio, lo que se está evaporando, pues está saliendo del medio de cultivo, no se va a quedar ahí adentro. A diferencia de lo que hacía Lázaro Spallanzani, que pues era sellarlos y de alguna manera sí se quedaba un poquito lo caliente, aunque creo que sí lo dejó abierto un ratito para que se enfriara y luego lo selló, pero aún así lo sellaba, ¿no? Y es ahí donde pues todavía como que le decían, no, pues es que le estás quitando la fuerza vital. Entonces, lo que hace Luis Pasteur es eso, ¿no? Simplemente deja que salga el aire caliente, lo deja ahí, el matraz, ¿sí? Se va a enfriar solito, el aire puede entrar, sin ningún problema, el aire puede entrar a través justamente
de esta estructura en forma de gancho, y la cuestión es que los microorganismos que hayan sido llevados por el aire, por la corriente de aire, se iban a depositar en esta estructura en forma de U, ¿no? En este gancho que nosotros tenemos aquí. Entonces, eso fue importante porque después de un largo tiempo se da cuenta Luis Pasteur que no hay contaminación del medio de cultivo. Incluso, digo, aquí, no es que Luis Pasteur se hubiera tomado años para hacer esto, pero incluso puede durar años sin que esto se contamine, ¿no? Después de haber sido esterilizado, obviamente. La carne nunca iba a lograr esto. ¿Por qué razón? Pues porque en la carne ya va una carga microbiana importante que no puedes desechar tú a través de un proceso de esterilización sencillo. Entonces, por eso se necesitaba un medio de cultivo líquido, ¿sale? Entonces, sí, definitivamente ahí estaba. Y ya después, para comprobar que evidentemente se habían depositado ahí los microorganismos y que si esto entraba en contacto con esta sección se iba a contaminar, pues entonces únicamente lo que hacía para demostrarlo era justo eso, ¿no? Ladeaba lo que era el matraz para que el medio de cultivo lograra tocar hasta esa zona, luego lo regresaba y nosotros obteníamos el medio de cultivo pues ya con la carga microbiana suficiente para que en unos días ya estuviera así súper denso de microorganismos, ¿no? Ya se notara ahí que había una carga microbiana importante. Y este pequeño experimento, ¿no? Aparentemente tan sencillo, logra demostrar que pues sí, efectivamente el aire era el que atraía o llevaba a los microorganismos y no nacían de forma espontánea, ni existía nada como la llamada fuerza vital que eliminabas para que sucediera la generación espontánea, ¿no? Entonces, él concluye justamente que los organismos, microorganismos encontrados en el material en putrefacción, obviamente que se está echando a perder, pues se originan o provienen de los microorganismos presentes en el aire, ¿no? Y aparentemente esto pues ya era definitivo. Sin embargo, así como Spallanzani tuvo a Needham, pues resulta que Luis Pasteur tuvo a este señor que se llama Félix Pouchet, o se llamó Félix Pouchet, en 1859, un sacerdote inglés, ¿no? Luis Pasteur no era sacerdote, él era químico, pero en este caso Pouchet sí era sacerdote, ¿no? Y en 1859 él afirma haber llevado a cabo experimentos que demostraban definitivamente que el crecimiento microbiano podía producirse sin contaminación del aire. Santo Dios. Ok, la cuestión aquí es que a pesar de que este señor, pues digo, por la imagen que tenemos aquí, tiene cara de pocos amigos, ¿no? Como que no se ve muy agradable que digamos, ¿no? Yo creo que es de esos tíos que te están criticando por todo, pero realmente lo que él dijo no fue incorrecto. A diferencia de Needham, que sí estaba como inventando lo que fuera para pelear con Lázaro Spallanzani, Pouchet sí llevó a cabo el mismo experimento que Luis Pasteur, y resulta que a él sí le creció, ¿no? O sea que después de un periodo largo de tiempo sí le crecían microorganismos. Entonces, pues definitivamente, pues digo, a Luis Pastor le valió, ¿no? O sea, él lo demostraba y cada que lo hacía no le crecían. Entonces él estaba seguro de que eso no pasaba. Pero todavía estaba en entredicho esto, ¿no? El hecho de que Félix Pouchet afirmaba de que sí y que también lo comprobaba de alguna manera, ¿no? Entonces, Luis Pasteur todavía hizo algunos otros experimentos que quizá al ratito nos platican y si no ya también yo ahí los platico en ese momento de la línea del tiempo, pero la cuestión o la diferencia entre uno y otro es que Luis Pasteur tenía ya ciertos medios de cultivo que utilizaba normalmente y Pouchet para sus medios de cultivo utilizaba paja de trigo. La cuestión con la paja de trigo es que ahí nosotros podemos tener endosporas bacterianas y las endosporas bacterianas soportan el calor, ¿no? Altas temperaturas, como lo vamos a ver mucho más adelante. Entonces, el hecho de que calentara Félix Pouchet mataba a los microorganismos, pero las endosporas se mantenían ahí. Y una vez que dejaba que se enfriara, las endosporas reconocían que nuevamente pues ya estaba todo friecito, hay nutrientes en el medio, pues ellas germinaban, así se conoce el proceso, y nacía una nueva célula y ella pues crecía y se reproducía. Entonces, realmente Pouchet no estaba en lo incorrecto, simplemente que no se sabía que existían las famosas endosporas, ¿sale? Y bueno, las endosporas se descubren un poquito más adelante con John Tyndall,
digo, todos se dieron cuenta de esto, ¿no? Porque fue un poquito después de estos experimentos, porque él encuentra este tipo de estructuras en la paja de trigo, ¿no? Esas estructuras de resistencia y se da cuenta que pues obviamente son resistentes al calor. Entonces con eso John Tyndall pues ya supone, ¿no? Que lo que le pasó a Félix Puchet fue el hecho de haber utilizado esas endosporas en la paja de trigo que sobrevivían las altas temperaturas y por eso podían crecer después, ¿no? Y con esto se da fin a la generación espontánea, a la teoría de la generación espontánea, ¿no? Con John Tyndall. Como les digo, lo atribuimos un poco más a Luis Pasteur por el experimento, pero en realidad lo que hizo Pouchet no era del todo incorrecto, ¿no? A pesar de que nuevamente pues, le queremos dar todo el crédito a Pasteur, ¿no? Y hasta John Tyndall fue, que pues, obviamente sabemos que no, que efectivamente esas eran endosporas y por eso crecían de esa determinada manera. Muy bien, eso era entonces un eje, ¿no? Lo que tenía que ver con respecto a la generación espontánea. Pero también está lo relacionado a las enfermedades y probablemente esto era pues lo que más les importaba en el momento, ¿no? Saber si realmente había esa relación de un microorganismo con una determinada enfermedad. Ya habíamos dicho de Frascatoro, ¿no? Ya lo mencionamos el día de ayer, que él proponía que probablemente muchas enfermedades pues provenían de organismos que eran invisibles al ojo humano. Más adelante, ya con el saber de los microorganismos, Agostino Bassi, italiano, demuestra entre comillas, ¿sí? Porque ahorita les voy a decir hasta qué punto se puede demostrar algo, ¿no? Él encuentra un hongo, una infección mitótica, en lo que es el gusano de seda. En aquellos tiempos, y vamos a ver, eso sonó a Biblia, ¿verdad? Perdón. En esas épocas, la industria de la seda, ¿no? Utilizando gusano de seda, era muy importante, pues era la forma de la fabricación de la ropa ya en Europa. Entonces era súper importante esa industria y venían después plagas que afectaban a, ¿cómo se llama? Como a los grandes cultivos, por así decirlo, de los gusanos de seda, ¿no? Que la producían y obviamente pues ahí estaban las fábricas. Entonces entre ellas en Italia afecta una de estas, ¿no? Que es una infección micótica y que arrasa con los gusanitos, con los pobres gusanitos de seda. Entonces lo que hace Bassi es analizar, ¿no? Qué era lo que había en el gusano de seda una vez muerto y se encuentra con un hongo. Y ese hongo estaba presente en todos los organismos muertos. Entonces él asocia, ¿no? Pues el hecho de que probablemente por ese hongo habían muerto los gusanos de seda. Ver que le hizo algo parecido, pero en este caso con la papa irlandesa, ¿sí? Y hay una enfermedad también producida por un hongo que se llama roya de la patata de Irlanda, así se conoce la enfermedad, pero es algo similar. Se estaban echando a perder las papas aun cuando iban apenas en crecimiento y entonces se encuentra un hongo en todas estas papas, ¿no? Entonces ellos pues ya empiezan a asociar que el hecho de que exista la enfermedad en un animalito como el gusano o en un fruto, bueno, no es fruto, en un producto vegetal como lo es la papa, pues estaban relacionados a una cierta enfermedad, un microorganismo, ¿no? Y Pasteur también, en lo que es otra enfermedad del gusano de seda, pero en este caso en Francia, que es la pebrina del gusano de seda, pues se encuentra la presencia de una aparentemente bacteria. Él, de hecho, no sabía que era propiamente un protozoario. Él encontró un microorganismo que parecía una bacteria, pero más grande. Ya después se supo que era un protozoario, ¿sale? Pero bueno, la cuestión aquí es que ellos asocian, ¿no? Asocian el hecho de la presencia de un microorganismo a la enfermedad. Ok, el problema es que Robert Koch, un poquito después, bueno, aquí me voy a saltar un poquito, me voy a ir hasta Robert Koch, él es un médico, o fue un médico alemán, ¿no? Él pues, es de la época contemporánea, obviamente, a Luis Pasteur, pero Robert Koch pues no estaba del todo de acuerdo con esto de que se asociara un microorganismo a una determinada enfermedad. ¿Por qué razón? Porque él razonaba que si, que si estaba presente el microorganismo, no necesariamente había causado la enfermedad, sino que probablemente había llegado el microorganismo una vez que él, que a quien atacó, pues haya muerto, ¿no? A la papa o al gusano de seda o a lo que haya sido. Entonces, él, para poder hacer esa comprobación, él era muy sistemático
una persona mucho más seria que, por ejemplo, Luis Pasteur, muy sistemático. Entonces, él genera, digamos, 4 pasos para poder demostrar que una enfermedad en realidad está siendo causada por un determinado microorganismo, ¿no? Y lo hizo a base de un estudio que en aquel tiempo le encargaron, se empezó a ser microbiólogo porque su esposa le regaló un microscopio, las mujeres siempre salvando el día, ¿no? Y entonces él empieza a ver que hay un problema acerca de una enfermedad que se llama carbunco y que ataca a lo que es el ganado. Entonces el ganado se estaba muriendo debido a una enfermedad que no se sabía pues qué era, ¿no? Entonces él va a tomar muestras de los animales muertos y se encuentra con un microorganismo, viéndolo al microscopio, se encuentra con una bacteria. Entonces él asocia, ¿no? Como así como lo hizo Luis Pasteur, como Bassi, como Berkeley, él asocia lo que es la presencia del microorganismo a la enfermedad, pero dice, ok, para poderlo demostrar que este es el agente causante de la enfermedad, vamos a seguir 4 pasos. Ok, el primero de ellos es que el microorganismo causal de la enfermedad, o el sospechoso, debe estar presente en todos los casos de los organismos enfermos, pero ausente en los organismos sanos, ¿no? Entonces lo primero que él hacía era tomar muestras del ganado que estaba sano, del ganado que había fallecido o estaba enfermo, y compararlas. Y ok, ya en ese momento se da cuenta de que sí, efectivamente, en el animal enfermo o muerto está la presencia del microorganismo, y en la del animal sano no está, ¿no? Para nosotros parece muy lógico, pero está muy bien sistematizado. Pero ahí no se queda la cosa. Segundo punto, hay que aislar y desarrollar en un cultivo puro, es decir, fuera del animal que está atacando o del vegetal que está atacando este microorganismo, yo lo voy a sembrar en un medio de cultivo. Y ojo, con esto Robert Koch empieza a utilizar cultivos, medios de cultivo. A él le debemos el hecho de que se haya desarrollado muchos medios de cultivo. No es el primero, ya Spallanzani utilizó medios de cultivo líquido, ya Luis Pasteur también utilizaba medios de cultivo líquido, pero Robert Koch propone el uso de cultivos sólidos, ¿no? Y de hecho Robert Koch empieza a utilizar papas cortadas y hervidas, la superficie de esas papas, para hacer crecer estos microorganismos. Ahí es donde comienza esto del medio de cultivo sólido, ¿sale? Entonces, una vez que se ha encontrado el microorganismo, se toma esta muestra del microorganismo sospechoso y se hace crecer en un medio de cultivo aislado, ¿no? Que decimos axénico. Ok, tiene que crecer obviamente a partir de la muestra enferma, pero de la sana no. Ahí no esperaríamos que hubiera crecimiento, ¿no? Entonces aquí no creció, mientras acá sí creció, ¿no? Ok, todavía no se queda ahí. Tercer punto, este microorganismo que ya creció en un medio aparte, o sea, ya no proveniente de esta muestra, lo inoculaba, empezó a inocularlo en otros organismos sanos. Entonces aquí es donde también empieza el uso de organismos como los ratoncitos, como los cuyos, como, ¿qué más utilizaba? Conejitos, liebres, para poder él determinar si efectivamente era o no era el agente sospechoso, ¿no? Y al inocularlo entonces, por ejemplo, en un animal sano, como puede ser otro ratón, pues este deberá desarrollar la misma enfermedad, ¿no? Y ya para terminar, pues simplemente se analiza la muestra de este organismo enfermo, ¿no? Y además todavía se hace un cultivo axénico del mismo, ¿no? Y evidentemente, pues este cultivo con este cultivo, pues deben coincidir, ¿no? En el crecimiento del microorganismo, la colonia, cómo está conformada, el tamaño, la forma de las colonias, etcétera. Y ya con eso ahora sí, tú puedes comprobar que realmente es el microorganismo causante de la enfermedad, ¿no? Entonces, a través de estos postulados, Robert Koch encuentra o asocia ahora sí ya muchas enfermedades causadas por microorganismos, ¿no? El problema que tuvo Robert Koch es que se enfrentó a un microorganismo de una enfermedad también muy común en ese tiempo, que era la tuberculosis. Y entonces él se enfrenta a esta bacteria, pero tuberculosis no era nada fácil de estudiar. ¿Por qué razón? Digo, lo vamos a ver nosotros cuando veamos bacterias. Mycobacterium tuberculosis es el causante de esa enfermedad, evidentemente, pero es un microorganismo que crece muy lento, muy lento. Robert Koch estaba acostumbrado a que sus bacterias crecieran en cuestión de un día, ¿no? O sea, él las ponía en el medio de cultivo y al día siguiente ya vean
que había crecido y la enfermedad se desarrollaba en 24 horas. Entonces era muy rápido todo. Si la veía al microscopio, la veía sin problema. La primera dificultad que tuvo Robert Koch fue que tuberculosis Mycobacterium no se veía al microscopio, no era capaz de verla al microscopio. Entonces lo que empieza a hacer Robert Koch es buscar la manera de teñir al microorganismo, y aquí vienen los principios también de tinción de los microorganismos, para poderla ver. Sin embargo, fue muy complicado. Necesitaba un proceso muy fuerte, Mycobacterium tuberculosis, que es utilizando fenol y etanol para poderla ver justamente en el microscopio. Ya hablaremos de esa tinción también más adelante. Entonces, ya cuando lo logra, ok, sí se encuentra con el microorganismo. De hecho, aquí está Mycobacterium, ¿no? No tiene la forma de ningún otro microorganismo que se hubiera visto hasta el momento. Esto que nosotros vemos aquí. Entonces, bueno, ya encontró el microorganismo. Pero el problema también es que no le crecía en el medio de cultivo sólido. No crecía. ¿Por qué? Porque Mycobacterium tuberculosis dura de 10 a 15 días en desarrollar una colonia en un medio de cultivo sólido. Entonces, aquí sí no sé si fue por el destino, por suerte, porque así lo pensó, quién sabe, no lo sabemos realmente, pero algún medio de cultivo se le quedó en la incubadora durante mucho tiempo y después de ese tiempo se dio cuenta que había crecimiento de la colonia, ¿no? Entonces, ok, él pudo demostrar que Mycobacterium era el causante de la tuberculosis. La bronca fue que como pues era médico, Robert Koch se enfrascó en querer curar la tuberculosis. Se estaba llevando a mucha gente, evidentemente, la tuberculosis. Entonces, digo, suena bien, ¿no? De que él quería curarla de alguna forma y empezó a idear formas, obviamente, de atacar la tuberculosis a través de este microorganismo, pero desgraciadamente no lo logró. Y eso pues le quitó mucho tiempo que pudo haber él aprovechado para el estudio de muchas otras bacterias y muchas otras enfermedades, ¿no? Entonces, por quererse meter tanto con la tuberculosis, pues sí tardó ahí bastante. Lo único que logró fue generar una forma de identificar rápidamente la presencia del microorganismo, pero desgraciadamente no una cura como tal, ¿vale? Bueno, muy bien. Yo creo que aquí lo vamos a dejar. Ya hablamos algo acerca de Robert Koch. Al ratito, pues seguiremos hablando, ¿no? De esto de historia, lo complementaremos con lo que ustedes nos van a platicar por ahí. Todavía hay algunas cuestiones que tenemos que ver. Esta animación está rechafa, yo no sé por qué la sigo dejando, perdónenme. Y lo que tiene que ver con respecto a las vacunas de Luis Pasteur, ¿vale? Muy bien, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, comentario? Profe, Ujú. ¿qué dijo que había hecho este Pasteur después de que habló de lo del gusano de seda? ¿Pasteur? Sí. Es que Pasteur se aventó muchas cosas. En realidad, en cuestión del tiempo, no sé qué hizo así pues en un determinado tiempo o qué hizo después. Pero Luis Pasteur estuvo, fíjate, con lo de la generación espontánea, estuvo con algunas enfermedades, como lo del gusano de seda. Luego él se fue a las vacunas, él hizo la vacuna para la rabia y luego se metió al estudio de las fermentaciones. Entonces estuvo en todos los ámbitos. Pero bueno, de hecho de Luis Pasteur vamos a seguir hablando, ¿no? Todavía más. Y pues con las líneas del tiempo, pues todavía más. Todavía un poquito más. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Creo que todo bien, profe. Muy bien, excelente. Bueno, hoy tuvimos una sesión rapidita, pero recuerden, pues nos vemos al ratito a la 1. Entonces, a la 1 le toca la música déjenme ver, a Isa, ¿sale? Pero ahora Isa Mejía. Por la confusión del día de ayer. Entonces, para que estén por ahí, listos, listas, y ya nos vemos en un ratito más, ¿sale? Déjenme, voy a hacer la prueba de conexión, arreglar aquí la pared para que no se vean, cosas colgadas y pues tener la titulación, ¿sale? Entonces, a los que veo y a las que veo al ratito en taller de investigación, nos vemos en un ratito, y todos los demás, pues nos vemos a la 1, ¿sale? Que tengan muy bonito inicio de día. Nos vemos más tarde. Chao, chao. Nos vemos, Gracias. profe. Nos vemos al rato, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta el ratito. Bye, bye.